Así que vamos entonces a reflexionar acerca de la palabra del Señor, de acuerdo a nuestro plan de lectura. El día de hoy terminamos de leer el libro de los Salmos y antes de terminar de este gran libro, me gustaría que reflexionáramos en uno de los salmos que es de mis favoritos, que es el Salmo 139. Así que les pido que puedan tener abiertas sus Biblias en este salmo. El título de la reflexión de esta noche es La presencia de Dios. Entonces vean lo que dice el versículo 1 del Salmo 139. Dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Entonces, en estos versículos, el salmista, que es el rey David, nos muestra acerca de eh, lo maravilloso que es comprender y entender la presencia de Dios que nos rodea. Y vemos esta presencia de Dios que nos rodea en acciones externas, como cuando nos sentamos y nos levantamos, según dice el salmista. Pero no solamente vemos la presencia de Dios en nuestras vidas en acciones externas, también lo vemos en acciones internas, porque ahí dice que el Señor conoce nuestros pensamientos, e incluso sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que Dios force el futuro. No quiere decir que todo lo que hagamos lo hagamos porque Dios nos obliga a hacerlo. No, eso no es así. Lo que realmente está diciendo el salmista es que Dios conoce todo lo que acontecerá. Nada de lo que pasa puede sorprender a Dios, ni nada de lo que pasará puede sorprender a Dios. Él está en control de todo. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te hace sentir el hecho de saber que nuestro Dios está en control de todo? ¿Nos da confianza? ¿Nos da miedo? ¿Cómo los hace sentir ustedes? Ahora vean, el salmista nos está diciendo que Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. ¿Tú piensas que te conoces a ti mismo? ¿Tú piensas que sabes cómo eres? Dice el salmista: no te conoces tanto como Dios te conoce. Ahora vea lo que dice el versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Entonces aquí el salmista nos está recordando que Dios no solamente está consciente o sabe todo lo que nos pasa, sino que también su presencia está en medio de nosotros. Él no solamente ve lo que hacemos, Él no solamente ve lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vamos a decir incluso antes de que lo digamos, sino que su presencia es algo activo en nuestras vidas. Su presencia está a nuestro lado. Su presencia es tan real que el salmista está reconociendo que jamás podrá huir de su presencia. Y parece como que el salmista lo está haciendo de una manera poética, como que de alguna manera está adorando el hecho de que la presencia de Dios esté cerca, pero al mismo tiempo dice: jamás puedo alejarme de tu presencia. Aunque me aleje, aunque vaya al lugar más lejano, más profundo, más alto, más ancho, tu presencia va a estar a mi lado. Y podría eso ser para algunas personas maravillosa, pero al mismo tiempo para otras personas esto podría ser aterrador. Sin embargo, aunque tú y yo decimos que somos cristianos, el otro día veía un comentario acerca de esta idea de ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Este comentario decía que si realmente los cristianos estuviéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, no solamente que sabe lo que pensamos y lo que hacemos, sino que está a nuestro lado, ¿realmente haríamos todas las cosas que hacemos en lo privado?
Realmente todas las cosas que hacemos en lo privado, incluso las cosas que pensamos, que nos imaginamos, que soñamos, pensaríamos en todo eso, fantasearíamos con todo eso si estuviéramos conscientes de que la presencia de Dios está a nuestro lado, que Él conoce nuestros pensamientos, que sabe lo que vamos a decir incluso antes de haberlo dicho. ¿Haríamos todo lo que hacemos? ¿O en lo privado solemos comportarnos como no creyentes? Solemos comportarnos únicamente como creyentes cuando hay personas a nuestro alrededor, pero en lo privado, cuando nadie ve lo que hacemos, ¿nos seguimos comportando como creyentes? ¿Seguimos creyendo que la presencia de Dios está a nuestro lado? ¿O tal vez no? Fíjense, podemos decir que creemos en Dios y al mismo tiempo actuar como si eso no fuera verdad. Y continúa diciendo David en el versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces aquí David nos recuerda algo muy importante. Nos dice que Dios no solamente creó nuestro cuerpo, es decir, no solamente unió las moléculas de nuestro cuerpo, no solamente creó los átomos de nuestro cuerpo y formó nuestros huesos y formó nuestros músculos y formó nuestros órganos y creó las arterias y creó las venas que llevan la sangre a cada parte de nuestro cuerpo. Nos dice el salmista, no solamente Dios hizo eso. Dios hizo algo más glorioso. Y nos debería de parecer glorioso el hecho de que Dios se encargara de formar cada parte de nuestro cuerpo. Gracias a Dios en nuestra iglesia, muchas familias están teniendo bebés. Y eso es una gran bendición, pero si alguna vez has estado al lado de un bebé, estoy seguro que te ha impresionado ver cómo Dios lo ha formado, cómo Dios ha formado un ser tan pequeño, tan impresionante, tan complejo. Y ahí está ahora en tus manos. Y me decía una mamá, es tan impresionante el hecho de ser madre, el hecho de saber que un ser así se está formando en tu vientre y que tú no tienes que hacer nada al respecto, sino Dios es el que se encarga de formar cada parte del cuerpo de ese bebé. No es como que la mamá se concentre y diga, ahorita voy a hacer una manita, ahorita voy a hacer un piecito. No, la mamá simplemente se cuida. Seguramente está muy cansada en este proceso de la maternidad, es algo muy difícil, pero no es como que ella se concentre en formar al bebé. Todo esto es cuestión de Dios, cuestión es el que se está encargando de formar el cuerpo de ese bebé. Pero Dios no solamente ha hecho esto, que es maravilloso. En el versículo 16, el salmista nos dice que cada día de nuestra vida está registrado en su libro. Esto quiere decir que Dios no es solamente el creador de nuestro cuerpo, con lo impresionante y complejo que es ese hecho, sino que también es el creador de nuestra historia. Es el amor de Dios lo que sostiene la historia particular de cada uno de nosotros. Dios no solamente mantiene unidas nuestras moléculas, también crea, sustenta y ordena la historia de cada uno de nosotros. El salmista nos recuerda eso, que cada día que estamos en la tierra, ese día está ordenado por el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Hay una razón para todo lo que pasa. Desde nuestra concepción hasta el último día de nuestras vidas, Dios está a cargo. Él te creó, Él ordenó que todo fuera hecho así y Él te sostiene. Si tú en verdad crees esto debería de moldear el punto de vista que tienes acerca del aborto y la eutanasia. Son temas muy complejos y que se discuten mucho en estos días, en estos tiempos. Pero si tú en verdad crees que Dios es el creador de cada uno de nuestros cuerpos y que Él sostiene la historia de cada persona, entonces, si tú eres un cristiano, deberías concluir que el aborto y la eutanasia están mal. ¿Por qué? ¿Por qué están mal el aborto y la eutanasia? Fíjense, porque al practicar estas cosas, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Estamos violando la gloria de Dios y estamos violando los derechos que Dios tiene de decidir acerca de nuestras vidas. Y hay muchas personas que dicen que estas prácticas las deberíamos de hacer para evitar abusos, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento de muchas personas.
Otras personas lo viven en carne propia y en algún momento de dolor y depresión, en las cuales se sienten completamente inútiles, se preguntan, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no acabar con todo? ¿Por qué no ponerle fin a mi vida? El salmista nos recuerda que esa no es nuestra decisión. Dios es el único que tiene el derecho de decidir sobre lo que pasa con la vida de cada uno de nosotros. Todos nuestros días están ordenados, aunque estemos por el momento más oscuro. Aún nuestra vida, aunque estemos en el momento más complicado, más difícil, más oscuro, más denso, el salmista nos recuerda que cada día de nuestras vidas están bajo la sombra de Dios, bajo su presencia, bajo su poder. Y esto lo pudo comprender el filósofo Jean-Paul Sartre cuando dijo, si hay un Dios, no podemos ser libres. Si hay un Dios que lo ve todo, entonces estamos deshumanizados. Si hay un Dios que controla todo, esto es inconcebible. Y si somos libres, entonces no hay Dios. Y si hay un Dios, entonces no somos libres. Esto es lo que dijo Sartre. Y esta idea, este pensamiento, esta frase representa el sentir de la humanidad. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces queremos escapar de Dios, muchas veces queremos que Él no esté presente, muchas veces no queremos vivir para su gloria. En la iglesia se nos ha enseñado tanto esto que debemos de vivir para la gloria de Dios, que es posible que esto no sea un deseo real. Es posible que el hecho de querer vivir para la gloria de Dios no sea un deseo de tu corazón o de mi corazón. Que incluso sea algo que nos dé miedo, que incluso sea algo que no nos guste. ¿Quién quiere vivir para la gloria de Dios? ¿Quién quiere que Dios traiga y quite cosas y permita o no permita cosas conforme a su gloria, conforme a su voluntad? ¿Quién quiere eso? La verdad es que no queremos eso. Si somos sinceros, la verdad es que queremos que se cumplan nuestros planes. Queremos que se cumplan nuestros sueños. La verdad es que no queremos vivir para la gloria de Dios. La verdad es que queremos vivir para nosotros mismos, para nuestra gloria. Pensamos que nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ilusiones son más importantes que los planes y los sueños que tiene Dios para nuestras vidas. Tal vez algunas veces hayamos querido decir lo mismo que dijo el salmista, jamás podría huir de tu presencia, pero no en un sentido de alabanza, sino con fastidio, sino con enojo. Me gustaría que miraran a su propio corazón y vieran que todos luchamos con esta idea de un Dios que está a nuestro alrededor. A veces lo encontramos asfixiante porque queremos tomar nuestras propias decisiones. No nos gusta que nos observen. No nos gusta sentir que somos totalmente responsables de todo. Pero al mismo tiempo el salmista reconoce que necesita de la presencia de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Entonces, fíjense, aunque luchamos con la idea de la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque muchas veces no nos guste esta idea, nos incomode, nos aterre, nos dé miedo, al mismo tiempo hay algo en nuestro corazón que nos hace desear que Él esté cerca. Hay algo en nuestro corazón que nos hace sentir o nos hace pensar que deberíamos de confiar en Él, que deberíamos de descansar en Él. ¿Cómo lo hizo David? ¿Cómo logró David abrazar la realidad de la presencia de Dios y que fuera algo que dejara de aterrarlo y que fuera algo que en lugar de aterrarlo fuera algo que lo confrontara, que fuera algo que le diera esperanza, algo que le diera consuelo en esta vida? ¿Cómo pasó David de ver la presencia de Dios como una amenaza a su libertad a encontrar la seguridad de que Dios estaba absolutamente a su favor y que la presencia de Dios en su vida era algo bueno? David comprendía esto. Fíjense lo que dice el versículo 19. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen?
Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Y luego dice esto tan precioso, David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. Ven el cambio de David, de querer huir de la presencia de Dios, ahora quiere a Dios cerca. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, dime lo que está mal en mí y guíame. Eso es lo que está diciendo David. David, del versículo 19 al 22, pide la destrucción de los enemigos de Dios. ¿Sí lo pudieron ver? A partir del versículo 19 al 22, dice, oh Señor, no debería odiar a los que te odian, no debería despreciar a los que se te oponen. Si los odio con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos. David odiaba a los enemigos de Dios. David odiaba a todos los que iban en contra de la voluntad de Dios. Pero si David se proponía odiar y exterminar y buscar hacerle mal a todos los que iban en contra de Dios, ¿qué significaba eso? ¿A qué conclusión llegó David? David recordó que él también había pecado delante de Dios. David recordó que si Dios quisiera exterminar a todos sus enemigos, también tendría que haberlo exterminado a él. Sin embargo, recordó David que Dios, a pesar de todo eso que él hizo, a pesar de ir en contra de la voluntad de Dios, a pesar de ir en contra de los designios de Dios, ir en contra de su ley, ir en contra de sus mandatos, de hecho ir en contra de la presencia de Dios en su vida, David pudo recordar que Dios no quiso vengarse de él, que Dios no quiso hacerlo pagar por su pecado, que Dios no lo despreció como él despreciaba a sus enemigos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con David? ¿Qué fue lo que hizo Dios con David? Dios le hizo una promesa a David. Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el rey que lo liberaría a él y a todos los demás del pecado que hay en el corazón de cada ser humano. David en ese momento no comprendía cómo Dios lo haría, sin embargo pudo confiar y descansar en esa hermosa verdad. Así pudo reconocer que todo lo que Dios traería a su vida, lo traía con amor. Así pudo confiar en el hermoso hecho de que Dios está a cargo de lo que pasa en nuestras vidas. Así pudo entender que la presencia de Dios a nuestras vidas no es algo amenazante, sino es algo bueno que debería consolar nuestro corazón. Ahora tú y yo sabemos lo que hizo Dios para poder salvarnos de nuestro pecado. Él no decidió vengarse de nosotros. Él no decidió despreciarnos. Él entregó a su único hijo en nuestro lugar para que pudiera vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y al vivir esa vida tan perfecta, a pesar de que él vivió esa vida tan perfecta, tuvo que sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Tuvo que sufrir el castigo que David, que el salmista, merecía. En Cristo estamos vestidos de la justicia de Jesús. Cuando sabemos eso, podemos soportar que Dios nos descubra y podemos vencer nuestra distorsionada forma de vernos a nosotros mismos, la cual es confusa e imperfecta. Así que tú y yo necesitamos que Dios nos señale nuestras faltas, pero hasta que comprendamos su amor, hasta que comprendamos todo lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros, hasta que comprendamos su buena presencia en nuestra vida, podemos escuchar, aun cuando sea difícil hacerlo. El amor de Cristo nos permite aceptar la desagradable verdad de la realidad del pecado en nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos permite comprender el amor del Padre que siempre estará presente en nuestras vidas. ¿Qué oración tan preciosa es la que nos presenta el rey David? Señor, examina mi corazón. Señor, hazme ver lo que hay mal en mi vida. Indícamelo y guíame, Señor, para que pueda hacer tu voluntad. ¿Cuánto necesitamos de oraciones así? ¿Cuánto necesitamos cambiar de pedir únicamente al Señor que haga lo que nosotros queremos y que traiga a nuestras vidas lo que nosotros queremos, a pedirle al Señor que cambie nuestros corazones, que haga ver lo que hay en realidad en nuestros corazones y que nos permita ir a Cristo, recordar lo que Él ha hecho por nosotros y saber que tenemos un Dios que no nos condena,
sino que tenemos un Dios que nos quiere aceptar, que nos quiere recibir, que nos quiere consolar.